buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas todas. Mi nombre es Gonzalo Córdoba Mío. Les damos la bienvenida a la sesión número 4 del programa de bibliotecología, que se transmite en vivo todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8:30 p.m. El programa de bibliotecología propone acercar a la comunidad bibliotecológica del país, gestores culturales, historiadores, estudiantes universitarios y ciudadanía en general que buscan actualizarse en temas de bibliotecología, información y bibliotecas, propiciando el análisis, la reflexión, el intercambio de ideas en torno a la premisa de que las bibliotecas son espacios de formación ciudadana y de transformación social. En este primer bloque temático, bibliotecas y cultura digital, es un gusto contar con la participación de Santiago Villegas, a quien a continuación presentamos. Santiago Villegas Ceballos, consultor senior en transformación digital, director de cultura, bibliotecas, museos e instituciones educativas con proyectos culturales. Usa el marketing, la gestión del conocimiento y la ciencia de la información para transformar organizaciones y ciudades, potenciando su capacidad de innovación e impacto social. Con estudios superiores en ingeniería, bibliotecología y marketing, además de entrenamiento formal en alta dirección, gestión de innovación y planeación participativa. Su visión multidisciplinar le ha permitido llevar a cabo proyectos en más de 40 instituciones de 3 diferentes continentes. Santiago presenta la conferencia titulada Principios de la cultura digital que catalizan la transformación en bibliotecas. Compartirá el nuevo perfil del bibliotecólogo como un habitante del entorno digital, quien convive con las distintas y diversas fuentes electrónicas de conocimiento que existen, web, base de datos científicas, redes sociales, como uno de los canales de transferencia de conocimiento. Sin más, les dejo con la ponencia de nuestro amigo Santiago. Bueno, pues muchas gracias por esa presentación, Gonzalo, y muchas gracias, por supuesto, a la Biblioteca Nacional del Perú por invitarme a ser parte de este programa de bibliotecología, que es ejemplar en Latinoamérica y que pues da cuenta de lo bonito que hace la Biblioteca Nacional del Perú durante este tiempo. Y más aún ahora, celebrando su cumpleaños, su bicentenario, tengo que felicitar, por supuesto, a la Biblioteca Nacional del Perú y a los peruanos por tener una institución ejemplar que lleva a cabo actividades como las que estamos viendo durante esta época de cuarentena. Bueno, veo mucha gente conectada, veo mucha gente en nuestro Zoom, así que los saludo y les reitero la disposición para responder preguntas al final de nuestra charla, así que por favor no dejen de hacer las preguntas. Gonzalo y nuestro equipo logístico va a estar muy pendiente de las preguntas que ustedes tengan para al final hacerlas. Yo prometo firmemente que no me despeino fácil. Ustedes lo podrán ver. Así que pueden hacerme cualquier tipo de pregunta, ¿vale? Cualquier pregunta es permitida, desde las que ustedes consideren más básicas hasta las más avanzadas, en las que probablemente diga, no lo sé, pero conozco a quien sabe, como suele suceder con los bibliotecarios. Así que los invito a dejar sus preguntas. Y por supuesto, si no alcanzamos a responderlas en vivo, pues los invito a que me las dejen en redes sociales. Ahora les voy a mostrar cuáles son mis redes sociales. Voy a compartir mi pantalla para comenzar, ¿vale? Muy bien. Entonces, me confirmarán si no se ve, si alguno no ve la pantalla, ustedes nos confirman. Por ahora creo que así la dejamos abierta para, muy bien, para la transmisión. Entonces decía Gonzalo, bien decía Gonzalo, que me ha invitado a la Biblioteca Nacional del Perú a hablar de la cultura digital en biblioteca, pero en particular de los principios catalizadores, de la transformación. Yo trabajo hace ya más de 10 años ayudando a transformar bibliotecas con los nuevos conceptos que trae la cultura digital. Y vamos a entender un poco de qué se trata eso, qué es eso de transformar bibliotecas y de qué estamos hablando. ¿Vale? Ustedes ven ahí mis redes sociales. Para verlas un poco más grande, aquí estoy. Ven que en esa foto tengo el mismo peinado. Hace bastante tiempo no cambio de look. Incluso en cuarentena sigo con el mismo look. Soy Santiago Villegas Ceballos. Ustedes pueden encontrarme en redes sociales como @medejean. Medejean es una forma de enseñarle a mis colegas angloparlantes cómo se decía mi ciudad. Esto tiene una historia y es que yo soy de Medellín, Colombia, y resulta que ustedes han escuchado que los angloparlantes dicen Medellín, ¿sí? Habrán visto cuando para pronunciar la doble L se les dificulta mucho. Así que un día escribí en el tablero cuando estaba trabajando con la Fundación Bill y Melinda Gates que se pronunciaba así mi ciudad. Y de ahí en adelante me dijeron Santiago Medellín, así que me quedé
Santiago Medellín. Y así soy en redes y así se llama mi empresa, ¿vale? Un poco de historia de por qué me llamo así. No vendo jeans, ¿no? Mi empresa no vende jeans, mi empresa transforma bibliotecas, ¿vale? De eso se trata. Bien, vamos a empezar por aquí. Habrán oído que en algunas presentaciones previas muestro esta diapositiva y algunas otras que tenemos al principio. Pero ¿por qué es importante empezar de aquí? Porque cuando hablamos de cultura digital, siempre la asociamos con tecnología. Y la verdad es que la cultura digital no es tecnología, ¿sí? Cuando hablamos de cultura digital, hablamos de algo diferente. Pero empecemos por preguntarnos qué es la tecnología. Para la mayor parte de nosotros son las herramientas, algunos dirán desde lo epistemológico que se trata de la ciencia aplicada, algunos dirán que son los dispositivos técnicos, pero en principio cualquier tecnología sirve para amplificar las capacidades humanas, ¿sí? Para amplificar las capacidades humanas. Así que vamos a entender, al menos durante esta presentación en lo que les voy a explicar, que la tecnología es un amplificador. Ustedes al fondo de esta diapositiva ven tablillas de arcilla cuneiforme, de la primera escritura conocida por el hombre que no es pictográfica, es decir, que no son jeroglíficos o imitaciones de la realidad, sino que fueron creadas con símbolos completamente diferentes. Esta escritura fue la primera escritura conocida en Occidente, ¿cierto? Que no era ideográfica, y constituyó la primera tecnología para amplificar nuestra memoria. Borges lo dice de manera muy bonita. Borges dice, cualquier otra tecnología sirve para ampliar las capacidades de los miembros humanos, la fuerza, de los brazos, de los pies, pero el libro es tan bonito que lo que amplifica es la memoria, ¿sí? El lenguaje y el libro son amplificadores de la memoria, entendidos como una tecnología, ¿vale? Por ahí empezamos. Lo que nos sucede a los bibliotecarios en particular, acabo de hacer clic. ¿Ustedes vieron qué pasó? Hice clic en mi presentación y es que les quiero mostrar que resulta que cada una de mis diapositivas, ustedes van a tener la presentación, tiene lo que se llama huevos de Pascua. ¿Qué es un huevo de Pascua? Son enlaces ocultos o juegos dentro de la presentación. Así que ustedes no van a tenerse que quedar con lo que yo digo, porque si ustedes hacen clic en las diapositivas que van a tener por ahí en distintos lugares, van a entrar, por ejemplo, como en este caso, a ver de dónde sale esa tablilla. Esa tablilla que les mostraba es de la biblioteca de Asurbanipal, la primera conocida antes de Alejandría. 350 años antes de Alejandría. No voy a profundizar porque hay otras charlas en torno a la historia de las bibliotecas, pero voy a continuar con la idea de la tecnología como un amplificador. Lo que sucede es que lo confundimos muchas veces con lo que se llama la explosión técnica del siglo XX. El siglo XX, el siglo pasado, creo que la mayor parte de los que estamos viendo esta charla somos del siglo pasado, ¿cierto? Tal vez habrá alguno que otro de este siglo, pero todos nacimos en el siglo pasado y resulta que en el siglo XX hubo al principio del siglo lo que se llamó la explosión técnica. El siglo comenzó con el descubrimiento de las ondas de radio y la invención de la radio, ¿no? Del dispositivo para la radio. Y terminó con algo tan grande, digamos, como el nacimiento de Google, ¿sí? Entonces miren todo lo que sucedió en el intermedio. No voy a detenerme en cada una de las invenciones, pero el cine, la aviación, ¿sí? Las tecnologías asociadas a la internet, a la computación personal, a la web, todas surgieron en el siglo XX. Entonces, cuando hablamos de tecnología, muchas veces lo asociamos con la explosión técnica del siglo XX, no con la idea de cualquier herramienta que amplifica nuestras capacidades, que es como lo vamos a concebir en adelante, ¿vale? Muy bien. Ahora, continuemos. Sucede también que hablamos mucho y hemos hablado, ahora un poco menos, de estar en la era digital, ¿sí? ¿Han oído hablar de la era digital o la era de la información? ¿Sí? ¿Qué significa estar en la era digital? Significa estar en el momento en el que la mayor cantidad de la información que producimos está en formatos digitales. ¿Qué es un formato digital, Santiago? A ver, levanten la mano quienes conocieron los VHS, ¿cierto? O los Betamax. O quienes conocieron los cassettes para escuchar música, ¿cierto? Conocimos los cassettes, muy bien. Pues resulta que esos no son digitales, ¿ya? Esos son cintas magnéticas análogas, ¿ya? Lo digital, técnicamente hablando, es aquello que puede ser representado en un lenguaje binario o incluso, si vamos a ser más estrictos ahora, en lenguaje qubit, o sea, binario cuántico, hablando de la computación cuántica que recién está apareciendo. Y apenas en el 2002
apenas en el 2002, o sea, apenas hace 18 años, la cantidad de información que habíamos producido como sociedad alcanzó a ser en mayoría digital, apenas en el 2002. De ahí para atrás, la mayor parte de la información era análoga, o sea, la teníamos impresa o en otros medios electrónicos, pero análogos, no representada en bits. Santiago, ¿y por qué es importante que esté representada en bits? Dirán ustedes. Porque cuando está representada en bits o en qubits, la puedo medir. O sea, es medible. La obsesión de lo digital es medirlo todo. Y es que cuando hablamos de digital, hablamos de dígitos. De ahí viene la palabra digital. Y los dígitos, ¿sí?, es lo que podemos contar. ¿Por qué nuestro sistema numérico matemático es en base 10? ¿Cierto? O sea, hasta decimales, porque tenemos 10 dedos. Y así lo inventamos más fácil, ¿cierto? Así funciona la matemática, funciona a través de, o empezó con los dedos, ¿bien? Y ahí viene lo digital. Así que, cuando hablemos de la era digital, estamos hablando del momento en el que producimos más información en formatos digitales que en formatos análogos. Estamos en la era digital hace apenas 18 años. ¿Hay aquí o en Facebook alguien que tenga menos de 18 años? Preguntaría yo. No sé, ya veremos. Muy bien. Lo que nos sucede, amigos, es que ahora con la era digital hemos considerado que cada dispositivo que surge es un enemigo. Pero no crean que esto es nuevo. No lo crean. A principios del siglo pasado se inventó el teléfono. O sea, el teléfono se inventó unos añitos antes de empezar el siglo XX, ¿no? Y el teléfono, que lo inventó Graham Bell, ¿no?, en Estados Unidos, fue muchas veces repudiado por la sociedad. Las damas de la alta sociedad norteamericana de Estados Unidos emitieron una queja contra el Departamento de la Moral, diciendo que los teléfonos iban a acabar con la vida social de sus maridos. Imagínense ustedes. La verdad es que no fue así. Y para hablar de coincidencias, así como durante esta pandemia el Internet se ha visto potenciado, han dicho expertos en tecnología digital que el avance en conectividad que hemos tenido en estos meses de pandemia ha sido el equivalente a 6 o 7 años. O sea, hemos de alguna manera acelerado la introducción de tecnologías digitales. Pues en 1918, ¿sabían ustedes que hubo otra pandemia? La pandemia de la gripe española, ¿sí? Fue la última gran pandemia de la humanidad, 1918. ¿Y saben qué invento ayudó a vivir la pandemia? El teléfono. ¿Y saben qué pasó con el teléfono? También se masificó el adoptar el teléfono. Pasó de tenerlo solo la tercera parte del país en Estados Unidos a más de 2/3 partes del país. Se dobló la cantidad de teléfonos que hubo. Y no acabó con la vida social, ¿cierto que no? De hecho, no acabó. El televisor, ustedes lo ven ahí abajo, la televisión. Decían que iba a acabar con la radio. ¿Acabó la televisión con la radio? No. ¿El Internet acabó con la televisión? No. A la izquierda, todavía más. ¿El libro digital acabó con los libros impresos? No. No acabó con ellos. Hoy en día vemos como después de más o menos unos 10 años en los que el crecimiento del libro digital era mucho más grande que el libro impreso, hace 3 años estamos viendo cómo el libro impreso está creciendo más que el libro digital otra vez, una contratendencia. Están comprando más libros impresos que digitales en términos de crecimiento, ¿sí? Pero además hemos visto cómo el mercado de los libros se ha especializado. Los libros de lujo, los libros álbum, los libros artísticos han mejorado, ¿sí? Y se venden más. Y los libros de bolsillo también. Pero el libro promedio sí ha visto disminuida su producción a cambio de, digamos, los libros digitales estándar. Bien, para hablar de por qué consideramos un enemigo, esto me lo habrán oído decir algunas veces también, pongo un ejemplo de bibliotecas, un ejemplo que pocos conocen, ¿sí? Resulta que a finales del siglo XV, o a mediados del siglo XV para ser precisos, se inventó en Occidente la imprenta. Y muchas personas, entre ellas los bibliotecarios, dijeron que eso era un invento del demonio. Que ¿cómo es que es eso tan horrible? ¿La imprenta para qué? ¿Cómo así que la imprenta? ¿Cómo vamos a popularizar el libro si el libro es para la gente culta? Un libro no lo puede tener todo el mundo, decían algunos. Y los directores de las bibliotecas más importantes de Europa,
La Biblioteca de Oxford y la Biblioteca de Cambridge, dos universidades que todavía tienen muy buenas bibliotecas, decidieron alrededor de casi un siglo después de la invención de la imprenta que había que cerrar las bibliotecas, que eso no tenía sentido con la imprenta. Miren ustedes lo que dice ahí, en la segunda frase. En la segunda frase está una frase que envió el director de las bibliotecas a su junta de decanos, de directores. Decía, la biblioteca como institución cultural le está haciendo difícil adaptarse a la nueva era de la imprenta. Si yo cambiara imprenta por internet, ¿cierto? Podría poner esa frase hoy. Si yo cambiara internet por pandemia, si yo cambiara imprenta por pandemia, si yo cambiara imprenta por cuarentena, siempre hemos pensado que las circunstancias están en contra, cuando la verdad es que somos una entidad, una institución y unos profesionales en constante reinvención. Somos resilientes por naturaleza, ¿bien? Y eso es fundamental entenderlo. Ahora, esto ya lo sabía el padre de la documentación, que se llama Paul Otlet. Paul Otlet, se escribe O-T-L-E-T, escribió el Tratado de la Documentación, uno de los primeros textos fundadores de las ciencias de la documentación en la biblioteca, y resulta que él en ese libro, que se llamó El libro sobre el libro, ya previó el futuro, ¿sí? Aquí en esta diapositiva ustedes van a encontrar un enlace a un video, pero los invito a leer ese libro. En esta diapositiva, perdón, en este libro él decía, el teléfono, la radio, el fonodisco, el cine y la televisión, los que son considerados el sustituto del libro, van a constituir, de hecho, el nuevo libro, el libro radiado y la biblioteca televisada, ¿cierto? Más o menos así lo digo, parafraseando, y esto quiere decir que él vio en 1932, o sea, mucho antes de la invención de Internet y las computadoras, que la posibilidad que traía en los nuevos medios era la de ampliar el concepto del libro, no de reemplazarlo, sino de ampliar el concepto del libro, haciendo énfasis en su contenido y no en su contenedor, ¿cierto? Lo importante es el contenido, es el conocimiento que tenemos allí, es el acceso a ese contenido, ¿vale? Olvidamos eso, olvidamos que el contenido es importante y que el poder viene del usuario. El usuario es el que decide, lo decía Ranganathan, por allá en las leyes, también para la biblioteca y el lector en el siglo pasado, a cada libro su lector, a cada lector su libro, yo lo cambiaría por a cada lector su formato hoy en día, ¿cierto? Porque básicamente hoy tenemos acceso a distintos formatos de lectura. Hablamos de literacidades múltiples, si lo traducimos literal del inglés, o alfabetizaciones múltiples, ¿cierto? Entonces hablamos de alfabetización digital, informacional, mediática, pero también audiovisual, pictórica, ¿cierto? Toda una cantidad de lenguajes. Bien, entrando en el detalle que nos convoca, porque esto era un paréntesis digestivo, esto era para ponernos al día, ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha cambiado gracias a la tecnología? Pues los que cambiamos somos nosotros, ¿no? Hemos sido los que cambiamos. ¿Qué ven ustedes en pantalla? Ven un meme, ¿cierto? Ven uno de los... Ahora los memes son mucho más estilizados y diversos, pero hace unos años los memes eran como esto. Uno se los mostraba a la gente y decía, ¿qué dibujos tan feos? Pero se llamaron memes desde el principio. ¿Y saben por qué se llaman memes? ¿Ya? La palabra meme la acuñó Richard Dawkins, un genetista, ¿ya? Un genetista en un libro de 1976 que se llama El gen egoísta. Los invito a leerlo. Richard Dawkins defiende la idea de la cultura también como un factor determinante en las personas más allá de los genes. Y él dijo que el meme era la mínima expresión cultural transmisible. O sea, el meme es la mínima expresión cultural que yo puedo transmitir. Siempre pongo un ejemplo aquí. ¿Cómo se amarran ustedes los zapatos? ¿Ya? ¿Han visto si se lo amarran parecidos a sus papás? ¿Si se lo amarran parecidos a sus hermanos? ¿Ellos les enseñaron cómo amarrárselos o ustedes lo vieron, por ejemplo, por asociación? ¿Cómo cuentan ustedes con las manos? 1, 2, 3, o tal vez 1, 2, 3. Depende de los dedos, ¿cierto? Resulta que en Europa Oriental, en Georgia, cuentan con estos dos dedos, ¿sí? En otros lugares cuentan 1, 2 y 3. Esto es heredado simplemente por asociación, es una mínima expresión. Santiago, ¿eso qué tiene que ver con Internet? Los memes, no sé quién lo acuñó para lo digital, pero los memes dependen de si yo tengo el contexto o no. Si ustedes no han visto Game of Thrones y les muestran
una serie famosa de HBO y les muestran un meme de Game of Thrones, pues no lo van a entender. Exigen de un contexto cultural. Y es que lo que ha cambiado, esto es lo que quiero decirles, lo que ha cambiado a raíz de la tecnología somos nosotros, es nuestra cultura, es nuestra identidad, ¿cierto? Algunos hábitos han cambiado y por tanto hemos adquirido algunas capacidades o hemos potenciado algunas capacidades extra. Y esto viene resumido en este cuadro. Yo me podría quedar 2 horas en este cuadro, pero este plano cartesiano determina en el eje X, en el que ustedes ven horizontal, el acostado, qué tan fácil es que nosotros nos conectemos como humanos, qué tan significativo es que nos conectemos unos con otros. El eje Y, el superior, habla de qué tan conectadas están las máquinas. Y lo que quiere decir esta línea en diagonal es que entre más conectadas están las máquinas, más posible es conectarnos entre nosotros, ¿verdad? Más posible. Piénsenlo de esta manera. ¿A quién le tocaron los disquetes? Disquetes de 3,5, duros, grises, ¿cierto? Que uno los metía en el computador y sonaban, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues bueno, cuando existían los disquetes, a mí me tocaron los anteriores a esos, de 5,25, de 8 pulgadas. Uno quería enviar un trabajo a Lima desde Bogotá y tenía que enviarlo por correo en un disquete, ¿cierto? Y el disquete casi siempre llegaba malo. Se demoraba 3 semanas y le decían a uno, llegó malo, tiene que devolverlo y envíe otro, porque eran muy caros, ¿cierto? Entonces, imagínense cuánto se demoraba yo en poder enviar un trabajo de maestría. Hoy en día, que estamos en la web 4, la web inmersiva, yo puedo en tiempo real trabajar una tesis con mi asesor de tesis de doctorado en Barcelona y él va viendo qué estoy haciendo yo, si uso la nube para hacerlo, o le puedo mandar por WhatsApp en tiempo real. La comunicación se ha incrementado potencialmente. ¿Qué tan profunda es? Ese es otro tema, pero se ha incrementado. ¿Bien? Y hemos pasado de la era del PC en la que estábamos desconectados, tanto las máquinas como nosotros, a la web 1.0, en la que éramos consumidores de información, a la web 2.0 en la que ya no solo consumíamos, sino que producíamos información, porque nacen las redes sociales, a la web 3 en la que las máquinas nos entienden. ¿Sí? Estas máquinas nos entienden hoy en día, ¿no? Todo el tiempo. Y luego a la web 4, que es la web inmersiva, la realidad aumentada. Pero ahí vamos. Vamos a ver qué sigue. Entonces, Santiago, todavía estamos en el contexto, no hemos hablado de los principios, pero vamos a hablar de los principios. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que la tecnología nos ha entregado desde el punto de vista cultural? Primero, me voy a concentrar, y tengo que decirlo, en aquellos principios que podemos aplicar en las bibliotecas. No voy a hablar de todo lo que ha transformado la tecnología, ¿cierto? Y ahora ustedes van a entender por qué no hablamos de tecnología, sino de cultura digital, porque estamos hablando de cómo ha transformado precisamente nuestros hábitos, los que generan nuestras identidades. Voy a concentrarme en aquellos que podemos aplicar en la biblioteca. Hoy tenemos una sensación de ubicuidad. Díganme si no se ha incrementado ahora con la pandemia, que ustedes se sienten en todas partes, que ustedes sienten sus amigos, los que se fueron a vivir a otro país ya los sienten más cerca, porque hemos empezado a conectarnos con ellos más. La sensación de ubicuidad la trae precisamente la capacidad de conectarnos unos con otros, ¿bien? Pero también trae estos atascos masivos, esta sensación de estar en un lugar lleno de mucha gente, pero no ser reconocido, ¿cierto? Como uno, ¿bien? O sea, ahí hay una contradicción. Ojo, miren lo que dice ahí entre paréntesis. Ser ubicuo no significa estar en todas partes. No, señores, no, señoritas. Significa estar donde está mi lector, donde me necesitan, no en todas partes. Y aquí pongo el ejemplo del biblioburro. El biblioburro, ¿lo recuerdan? El burro, una maravillosa tecnología de transporte, probada, tiene más de 2000 años. ¿Ya? ¿Gasolina? No, simplemente pajita, comidita normal, no necesita mucha gasolina y llega hasta la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Más de 4000 pies de altura, llega allá, perfectamente llega, ¿no? Y llega con libros, si quiero, con tablets, si quiero, allá llevo a mi biblioteca. Estoy donde está mi lector, con una tecnología, no una alta tecnología, pero en todo caso estoy aplicando un principio, que es el principio de la ubicuidad, donde está mi lector, donde está mi usuario, ¿vale? Miren cómo se aplica el principio, y por eso hablamos de cultura digital, sin necesariamente el uso de tecnología avanzada, porque no se trata de usar la tecnología de última generación, se trata de adoptar principios que me permitirán amplificar mi impacto, ¿ya? A partir de lo que conozco y tengo a mi alcance. El segundo principio,
La adaptación. Mire, esta fue una foto que tomé en un viaje y ustedes verán allí un aviso, una valla bastante significativa. Miren lo que dice. Este señor, ¿ya? Este señor dice que lo que tiene ahí es un servicio de impuestos, pero lee uno abajo y dice, además yo le cambio cheques, además hago transferencia de dinero, además le pago facturas, además tengo buzones de correo, tengo correo express, tengo correo registrado, tengo correo de primera clase, tengo parcelación, tengo preparación de impuestos, soy notario, tengo preparación y consejería de inmigración, tengo fax y copiadora y mucho más, ¿cierto? En Antioquia, en Colombia, diríamos, pregunte por lo que no ve. ¿Sí? Así le diríamos, pregunte por lo que no ve. Porque este señor aplica lo que se llama la cola larga de oportunidades. Yo tengo un servicio para cada quien. ¿Sí? Tengo un servicio para cada quien. Yo conozco que mi público es diverso, es diferente, tiene necesidades diferentes y con los mismos recursos que yo tengo hoy, puedo prestar servicios o muy diferentes unos o levemente diferentes otros. Por ejemplo, miren de lo que se trata el dinero aquí, ¿no? Él dice que me cambia cheques, pero también me hace transferencias de dinero. Están bajo la misma línea, pero son levemente diferentes. Entonces, como yo aprovecho para, en lugar de tener un superproducto ganador, ¿sí? Un superproducto ganador, tengo muchos pequeños servicios que atienden las minorías, porque cuando yo sumo las minorías, tengo una gran cantidad de usuarios, ¿o no? Sumar las minorías hace que yo tenga una gran cantidad de usuarios. Adicionalmente, hay una condición social de la biblioteca, y es que la biblioteca debe estar diseñada para atender no solo las mayorías, sino especialmente las minorías. ¿Cómo yo aprovecho este concepto de la long tail, la cola larga de oportunidades en mercadeo y creo servicios para cada quien, adaptando levemente los que ya tengo? ¿Sí? Este es un principio de la cultura digital. Santiago, ¿necesito dinero para esto? No. Ojo lo que he dicho muchas veces. He dicho con los recursos que están a nuestro alcance. Cuando yo ayudo a transformar bibliotecas, que lo hicimos con la Fundación Gates en Nigeria, en Georgia, en Europa Oriental, en Bangladesh, en Filipinas, en Tailandia, en Perú, en Uruguay, en Colombia, lo que tenían en común esas bibliotecas es que eran bibliotecas que no tienen acceso a grandes recursos, ¿sí? Pero pueden usar inteligentemente los suyos aplicando estos principios. ¿Bien? ¿Hay más principios? Por supuesto. Vienen los más interesantes. La personalización extrema. Les hablaba hace un rato del problema que tiene la ubicuidad, ¿cierto? Cuando uno se siente que está en todas partes y está con mucha gente, el problema es que pierde su identidad propia. Pues la forma de contrarrestar esa pérdida de identidad es lo que llamamos la personalización extrema. Y les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen o han visto Netflix? ¿Han visto cómo les recomienda series que seguramente les gustan? No, Santiago, yo no tengo Netflix, no lo conozco, no me interesa. Ah, pero seguramente has visto YouTube, ¿o no? Porque buscas en Google. ¿Y has visto cómo YouTube te recomienda videos o música que te gusta? ¿Ya? Eso tiene que ver con la personalización, ¿sí? Ojo, ¿qué sucede con la personalización? La personalización es el resultado de años de conocerme, ¿sí? Y de guardar mis datos. Yo estoy seguro, porque conozco muchos buenos bibliotecarios en el mundo, que los buenos bibliotecarios conocen a sus usuarios. Porque cuando ustedes ven entrar a Jaimito, un niño que estudia, no sé, en básica primaria, y ustedes conocen a su familia, ustedes saben qué va a leer Jaimito. Ustedes le pueden recomendar un libro a Jaimito. Es más, cuando llega algo nuevo, ustedes saben que ese libro es para Jaimito. O saben qué curso le pueden recomendar a Jaimito porque lo conocen. Pero la pregunta, mis queridos bibliotecarios, es, ¿ese conocimiento que ustedes tienen de su usuario, lo han sistematizado? Y no me refiero a ponerlo en un computador, lo pueden poner en un libro si quieren. Cuando digo sistematizar es poner explícitamente, documentar en algún lugar en el que pueda ser accedido por otros bibliotecarios, porque para mí está claro que el bibliotecario es la biblioteca, sin duda. Cuando el bibliotecario se va del espacio, se va con él la biblioteca, decía Daniel Goldin hace unos años. Pues bueno, resulta que si el bibliotecario se va, cuando sale de la biblioteca, yo tengo que dejar que el otro bibliotecario que está allí tenga la capacidad de atender a mis usuarios. Y por eso hay que construir una base de conocimiento en mi biblioteca a partir de lo que sé de mis usuarios. ¿Bien? Eso me va a permitir hacer una personalización extrema.
Santiago, pero ahí en pantalla tenés una cosa que yo conozco que dice Kindle Unlimited. Kindle, ¿conocen los Kindle? Esos dispositivos de lectura electrónica de Amazon. Pues me acuerdo mucho, recuerdo muy bien que cuando estábamos en la reunión anual de la ALA, de la Asociación Americana de Bibliotecas y Bibliotecarios en Orlando, hace 4 años fue, Amazon lanza este servicio. Este servicio se llama Amazon Kindle Unlimited. Es un servicio por el que yo pago $10 al mes. $10 al mes. Y por $10 al mes tengo acceso a más de 1,5 millones de libros. Puedo prestar 1,5 millones de libros, ¿sí? Por suscripción. Es decir, no son míos. Mientras yo pague el servicio, yo los puedo leer. Eso pasa con todos los servicios por suscripción, ¿cierto? Ojo, cuando uno se suscribe a algo, eso no es de uno. Se lo están prestando, se lo están alquilando. Entonces yo puedo leer más de 1,500,000 títulos con una ventaja. Y es que Amazon me conoce tanto, porque yo tengo cuenta en Amazon desde el 97. Amazon me conoce tanto que me va a recomendar libros que me gustan. Entonces, de ese 1,5 millones, yo voy a saber qué leer, ¿cierto? Pero, ¿qué le falta a Amazon para ser biblioteca? Muchísimo. Amazon no es una biblioteca. Amazon es una librería y una tienda. Pero las bibliotecas no somos colecciones de libros ni recomendadores de libros. No, señores. Nosotros transformamos comunidades, pero a eso vamos, ¿cierto? A eso vamos. En principio, sí deberíamos copiar esa capacidad que tiene Amazon y Google de conocernos tan bien para poder entregar lo que mi usuario quiere, lo que mi usuario sueña, con un componente extra. Vamos, por favor, a propiciar la serendipia. Los algoritmos, las máquinas crean algoritmos, es decir, crean unas frases que prevén lo que yo hago basado en lo que he hecho antes. Pero cuéntenme, ¿ustedes no han hecho descubrimientos accidentales por ahí de algo que nunca se imaginaban que les gustara y les terminó gustando? Yo, por ejemplo, descubrí que el metal sinfónico, sí, el metal, esa música rock pesada, me encantó porque me invitaron un día a un concierto de metal sinfónico. Y yo decía, cosa tan horrible, voy a ir porque me gusta esta persona. Pero resultó encantando. Si yo como bibliotecario fomento la serendipia, el descubrimiento accidental, ninguna máquina me va a alcanzar. Porque la serendipia se basa en la empatía, o sea, no en los algoritmos. ¿Bien? Muy bien. Último principio fundamental que les quiero recomendar cuando se trata de bibliotecas. La apropiación. ¿Cómo así que la apropiación, Santiago? Sentir algo como propio es apropiarse de él, ¿cierto? ¿Ustedes han oído hablar de las dinámicas de apropiación de tecnología? Cuando hablamos de la apropiación social del conocimiento, estamos hablando de usarlo cotidianamente, sentirlo como propio, hacerlo naturalmente parte de su cotidianidad. ¿Ya? Pues cuando yo me apropio de la biblioteca, se vuelve un espacio que siento como mío, ¿sí? Que lo defiendo porque es mío. ¿Y cómo hago, Santiago, para hacerlo? Como lo han hecho las marcas un tiempo. Si yo en lugar de sentarme a pensar qué es lo que creo que quiere mi usuario, lo que hago es que lo invito a participar del sueño de la biblioteca, lo invito a crear la biblioteca, lo invito a crear los servicios conmigo, ¿cierto? A soñarse la biblioteca y además a decirles que tú eres la biblioteca también. Y tú no solamente vas a diseñar lo que significa la biblioteca, sino que vas a poder prestar un servicio bibliotecario. ¿Ya? Santiago, a ver, más despacio, pónmelo fácil. Sucedió en una biblioteca en Tailandia, que parte de este proyecto de la Fundación Gates. El gran problema de la comunidad era la corrupción política. Un problema de Latinoamérica grande y de Iberoamérica, ¿verdad? Detectamos que ese era el gran problema, o detectaron, la gente detectó de Fundación Gates cuando estaba en ese programa, detectó este asunto. Y resulta que la solución era, pues vamos a hacer un proceso de co-creación y la comunidad se reúne a pensar qué puede hacer la biblioteca para solucionar o ayudar a resolver este problema. Bueno, convirtamos a la biblioteca en efecto en un centro, no solo un centro comunitario, sino en un centro de veeduría ciudadana, un centro para acceder a los datos de gobierno, ¿cierto? Donde además todos los candidatos vengan a hacer sus debates basados en los datos, porque las bibliotecas sabemos manejar datos, ¿cierto? Sabemos manejar información, de eso somos muy buenos. Y ese espacio se convirtió en un lugar en el que los ciudadanos invitan a sus candidatos a discutir como un ágora, una nueva ágora,
¿cierto? A discutir, a hablar de los proyectos y a hacerlo basado en datos, porque los bibliotecarios y los ciudadanos de allí se especializaron en una línea de formación en el uso de datos abiertos, ¿ya? Y se convirtió en un ejemplo en este nivel. Bien, se apropian de su territorio, se apropian de la ciudad, se apropian de la biblioteca, porque se transforma en un espacio precisamente para transformar comunidades, ¿ya? Para transformar y para aportar en el problema que tienen ellos allí en particular. En otra biblioteca de Filipinas se los he contado en otros momentos, el embarazo adolescente. ¿Ya? El problema del embarazo adolescente. Miren que estos dos problemas no están relacionados directamente con bibliotecas. Y es que cuando yo estoy transformando comunidades, no les voy a ir a preguntar, oigan, ¿y es que ustedes qué problema tienen con el acceso al conocimiento? No, señores, esa no es la pregunta. La pregunta es ustedes, ¿cuáles son las barreras que tienen para alcanzar sus sueños? ¿Sí? En general, en general. Cuando yo hago esa pregunta, surgen cosas como el embarazo adolescente o la corrupción política. Y el embarazo adolescente lo que no permitía era que las chicas que están allí, las hijas, pudieran avanzar y ser profesionales y mejorar la calidad de vida de sus familias. Entonces, en el momento en el que yo incido en el índice de embarazo adolescente, también puede ayudar a alcanzar esas metas universitarias. Miren cómo cambia la perspectiva allí. Bien, les decía que este es el último gran principio, pero no el último, porque ahora yo les quiero hablar desde la experiencia. Ya les he dicho desde la experiencia de otros, ¿no? O desde la experiencia de programas en los que he tenido el placer o el honor de participar. Pero ahora les quiero hablar de las experiencias más cercanas que hemos vivido, de las experiencias en bibliotecas que he tenido la oportunidad de transformar desde adentro. Este en particular es un proyecto de transformación de bibliotecas en la ciudad de Medellín. Sí, el proyecto de transformación de la red de bibliotecas de Confama. Confama es una organización privada que maneja fondos públicos. ¿Sí? Es una organización que en Colombia se llaman cajas de compensación. Fueron creadas para que a partir de un impuesto especial pudieran hacer que la clase media trabajadora accediera a servicios educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento. Entonces, esta caja, esta organización tiene una red, o tenía para ese momento una red de 13 bibliotecas con un concepto anticuado, en desuso, con cada vez menos usuarios. ¿Cómo empezamos a transformarlas? Empezamos en 2016 pensando en el concepto de biblioteca y los invitamos a co-crear. ¿Se acuerdan lo que decíamos de la apropiación? En este espacio, ustedes ven, ahí había más de 60 bibliotecarios de toda la red, pero también estaban los tomadores de decisiones, aquellas personas que iban a tomar la decisión de si aportar o no aportar en este proceso. Y también estaban los usuarios, los lectores de las bibliotecas. Pero más importante aún, estaban representantes de aquellos que siendo parte de la comunidad nunca habían ido a una biblioteca. ¿Sí? Nunca. Si yo nunca he ido a una biblioteca, ¿cómo aporto yo a pensar el concepto de biblioteca? Precisamente, porque voy a descubrir en la biblioteca un aliado. Voy a ver cómo yo estoy haciendo cosas que podría hacer la biblioteca. Entonces, cuando yo junto a potenciales usuarios que viven en la comunidad con los que ya son usuarios, con los bibliotecarios y con los tomadores de decisiones, empiezo a co-crear el nuevo concepto de biblioteca. Y a partir de ahí, lanzamos el laboratorio. Segundo principio que aplicamos, no solo el de apropiación y co-creación, que fue el que les mostré, sino que aquí nos arriesgamos a probar, a testear. No dejemos las cosas en planes. Planear, nos enseñan a planear en todas las universidades latinoamericanas muy bien, ¿cierto? Y entonces cuando llegamos a nuestra organización nos dicen, listo, necesitamos un plan de 5 años. Y yo me demoro 6 meses haciendo un plan de 5 años. ¿Sí? Queda perfecto el plan, aprobado el plan. ¿Sí? Voy a revisar en 5 años y hice la 10ª parte del plan, ¿cierto? No se trata de hacer planes, se trata de tener propósitos claros. Cuando yo sé cuál es mi propósito superior como organización, yo puedo mantenerme planeando, ¿ya? Dicen los suecos, don't have a plan, keep planning. Nunca tengas un plan, mantente planeando, mantén a la vista tu objetivo, ¿cierto? Y eso es clave. ¿Saben cuál resultó el objetivo? ¿Cuál descubrimos que debía ser el objetivo de las bibliotecas de Confama en esta transformación? Eso fue lo primero que hicimos. Nosotros primero pensamos en el concepto de biblioteca. Uno primero piensa en el contenido, luego va al contenedor, ¿cierto? Entonces, pensamos que
el deber de la biblioteca, ¿cierto?, en Confama era tener un espacio para la transformación ciudadana, un espacio que propiciara la felicidad a través de la conversación diversa. ¿Ya? Entonces, miren qué cosas tan diferentes. Cuando yo tengo claro ese objetivo, yo puedo llegar y empezar a probarlo. Aquí creamos el primer laboratorio, una biblioteca con este concepto, para probar todos estos, para probar estas ideas. Abrimos rápidamente, se abre con lo que haya, ¿ya? Y se mide. Empezamos a medir. Miren que aquí hay 3 imágenes muy significativas. Primera de la izquierda. ¿Ven ustedes ahí un adulto mayor dormido en una silla? Nos encantó, ¿sí?, que se durmiera. Ahí estaba. Está en la zona que fue destinada o fue creada para leer las publicaciones periódicas, los diarios, las revistas. Bueno, se dormían, los dejamos dormir. 20 minutos, más o menos, que es lo que recomiendan los japoneses, ¿cierto? Ya cuando empiezas a babear, ya si lo despertamos y le decimos, señor, está muy dormido, ya no, o está roncando, ¿verdad? Pero miren, lo dejamos dormir. Segundo descubrimiento, la gente empezó a quitarse los zapatos en la biblioteca. ¿Dónde se quita uno los zapatos? En su casa, ¿sí? En su casa, con tranquilidad. ¿Le dijimos que no se los quitara? No, se los puede quitar. En algún momento la bibliotecaria tuvo que salir corriendo con unos zapatos porque alguien iba a salir sin ellos puestos, ¿cierto? Entonces, pues empiezan a pasar cosas como estas. Y la biblioteca se adapta al contexto. Ya, es muy fundamental que en este laboratorio lo que creamos fue lo que se llamó relatos del contexto. La biblioteca se va transformando a medida que el contexto va cambiando. Para poner un ejemplo más claro, esto se abrió en 2018, ¿sí? Específicamente se abrió en abril del 2018. Ya se empezaban a cumplir los 50 años de mayo del 68. ¿Ustedes saben qué pasó en mayo del 68? La revolución estudiantil, ¿cierto? O las revoluciones estudiantiles. Pues bueno, el primer relato de la biblioteca fue en torno a las revoluciones, ¿ya? Porque la biblioteca se adaptaba a eso. Y los libros que aparecían, las portadas de los libros, porque miren además que los libros casi todos están de portada, hablaban de las revoluciones, ¿ya? Y estaban precisamente organizados de acuerdo a las revoluciones. Santiago, entonces es un centro de interés. No es un centro de interés, es que toda la biblioteca es un centro de interés, ¿cierto? Toda la biblioteca. Toda la biblioteca representa lo que está sucediendo en el territorio o en el contexto global. Bien. Inmersión. Nos fuimos a probar. Como ustedes ven, ese modelo que hay es parecido a mí, ¿no? Está un poquito más peludo él. Pero el caso es que siendo usted director de una red, siendo usted director de una biblioteca, vaya y pruebe, váyase un día como usuario, escuche qué dice la gente. Si quiere, entrevístelos, ojalá los entreviste, pero después de escuchar y de ver ellos cómo interactúan con su biblioteca, qué hacen en su biblioteca. Santiago, pero es que yo tengo que hacer de todo en mi biblioteca, yo no tengo tiempo de sentarme a mirar. Haz el experimento, invita un día a un bibliotecario amigo, a que ese bibliotecario amigo haga tu papel en tu biblioteca. Y eso le va a enseñar a él y te va a enseñar a ti. Y tú te sientas de lejos a mirarlo. ¿Sí? Y le ofreces otro día ir a su biblioteca a hacer lo mismo. Tú aprendes de su territorio y él aprende del tuyo. Y además, cuando tú estás del otro lado, vas a aprender por esa experiencia de inmersión de cómo ve la gente tu biblioteca. ¿Cierto? Escuchar, ver, estar atentos a lo que sucede en el territorio. Inmersión. Tomar riesgos. Esta foto es muy significativa porque esa escalera y ese nicho que hay en el segundo piso, estos nichos son nichos de lectura. Fue de lo más usado en este laboratorio. Hoy se replicaron en todas las 13 bibliotecas de Confam. Ese nicho del segundo piso era un nicho que por poco superaba la altura permitida, ¿ya? Permitida en términos, digamos, de seguridad. Entonces, para que alguien se subiera ahí, tenía que tener un permiso especial. Y uno decía, no sean ridículos, pues la ley a veces es, porque es 1,60 m. Abajo pusimos un material para que si se caían no hubiera problemas. Y casi que yo tuve que poner mi palabra ante la Junta y decir, si alguien se aporrea, yo pago la demanda, ¿cierto? O sea, casi que a ese nivel. ¿Qué sucedió? Decidieron tomar el riesgo, dejamos solo ese nicho, antes eran 3 en ese nivel, al final dejamos solo ese y resultó ser el más usado, porque los niños querían subirse allá, porque los adultos querían subirse allá. Entonces, en el resto de las bibliotecas, ya los nichos de segundo nivel existen, ¿sí? Existen y son muy usados, ¿bien? Es parte del juego. Confianza. Confianza. Confianza es una palabra que se nos ha olvidado en Latinoamérica. Se nos ha olvidado en Iberoamérica lastimosamente porque partimos de la desconfianza. Siempre vemos en el otro, ¿cierto? No un potencial inocente, sino un potencial culpable. ¿Sí? Eso tenemos que cambiarlo.
Porque cuando uno deja de prohibir y cambia la prohibición por el acompañamiento, cosas mágicas suceden, ¿sí? Aquí hicimos un experimento. En el resto de las bibliotecas de Confama había páginas bloqueadas, es decir, había páginas a las que no se podía acceder desde los computadores públicos. Y los computadores en las antiguas bibliotecas estaban separados de la colección. Aquí dijimos, no, vamos a unirlos en el mismo espacio de la colección, pero vamos a poner las pantallas a la vista. Es decir, que cuando la gente pasa, se vean las pantallas, con la condición de liberar el Internet. La gente puede entrar a donde quiera. O sea, quiere jugar, juegue. Quiere entrar a redes sociales, entre. ¿Quiere ver porno? Pues va a poder entrar, pero nos preparamos para eso. Si veíamos que alguien estaba viendo una página que no correspondía con el espacio, por ejemplo, una página pornográfica, teníamos un listado preparado y un guión para ese momento. Se acerca a un bibliotecario y le dice, aquí puedes entrar a esa página, pero no es el lugar para hacerlo. Te entregamos este listado de páginas seguras para ver pornografía, por favor, en un espacio privado. Si quieres aprender más de este tema, esta dirección es la recomendada. Entonces, ¿cómo cambia eso? La gente se queda como, por Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Cierto? Esto sí es una biblioteca. ¿Ya? Y resulta que, claro, estás aprendiendo con el otro. ¿Qué pasó? Hasta que yo estuve allí dirigiendo este proceso de transformación, no entraron a páginas porno. Es decir, no pudimos aplicar esto, porque había una autorregulación, ¿cierto? Pero esto también habla de la confianza que se tiene en el otro. ¿Bien? Muy bien. La colaboración. La colaboración debe ser permanente. Es decir, dejar que la gente adapte el espacio. Las bibliotecas de Confama se crearon con el concepto circo-templo. El concepto filosófico que subyace en las bibliotecas de Confama es el concepto de los circos-templo. Dejaron de ser templos de sabiduría, templos de conocimiento, del silencio, para ser circos donde el juego, la conversación es la excusa para lo demás, sin dejar de tener espacios para la introyección, para el silencio como los templos. Pero en principio son espacios vivos, espacios de juego, espacios de colaboración. Ustedes verán aquí al fondo unas letras que son intercambiables. La gente puede dejar sus frases ahí, ¿ya? Puede mover esas letras y dejar frases bonitas. Hemos visto como la gente deja frases muy significativas. A veces dejan algunas palabras que no nos gustan mucho, pero incluso esas las dejamos. A ver qué dice la gente, ¿cierto? A ver qué pasa con la gente. Digo, dejamos, yo ya no hago parte de Confama, tengo que ser muy claro, yo no hago parte de esta organización ya, yo estuve en el proceso de transformación, digo dejamos porque considero estas bibliotecas como mías, pero yo no hago parte de Confama, estuve liderando y co-creando todo este proceso de transformación allí, ¿vale? Muy bien. Ahora, la colaboración se ve representada aquí mucho mejor. Miren, este es el laboratorio de Caldas. Este fue el primer, lo que les dije, se creó una biblioteca en pequeño para probar si el concepto funcionaba, ¿cierto? Como probamos que el concepto funcionó, luego se replicó en una biblioteca grande. En la biblioteca Bello, en Bello, Antioquia, en Colombia, el concepto se aplicó completamente. Y en las otras 12 bibliotecas también. Pero miren aquí ese Sigurat más grande, es el mismo Sigurat. Santiago, ¿cómo así que Sigurat? Sí, está inspirado en las pirámides mesopotámicas, babilónicas. Y esto existe en lugar de las salas de reuniones. En estas bibliotecas no hay salón de reuniones, porque estas bibliotecas son espacios abiertos. En términos arquitectónicos está fundamentada en la idea del espacio líquido, de un espacio reconfigurable. Yo no quiero que si alguien está leyendo poesía, no se entere porque está por allá en un salón, sino que se oiga la poesía en toda la biblioteca. Si alguien está viendo cine, que se sienta que está pasando algo en la biblioteca. Si alguien está en una sesión de un club de lectura, aquí están en el medio de la biblioteca, ¿cierto? Y algo se siente que está sucediendo. Antes yo ponía en una cartelerita, en un papel impreso en Word, si es que no era en marcador, que decía, Club de Lectura de Poesía, 12 de la tarde, aula de clases 2. ¿Quiénes iban? Los mismos 3 jubilados, ¿ya? Y doña Jacinta, que me preguntó ayer qué podía hacer, pero no iba nadie más. Pero cuando yo tengo las actividades en el centro de la biblioteca, esto se ve vivo. Y cuando la biblioteca es un espacio reconfigurable, yo puedo sacar las cosas de la biblioteca. Como aquí, miren, este es el espacio de creación. Todas las bibliotecas tienen, y esto es muy importante porque es un principio de la cultura digital fundamental, la gente hoy no quiere consumir información, yo no quiero consumir. Yo si voy a consumir conocimiento es porque voy a crear algo con él.
voy a crear. Estos son los espacios de creación, ¿ya? Aquí la gente puede martillar, puede combinar elementos químicos, puede crear elementos con robótica, Lego, puede dibujar en las paredes con tiza o con marcador y puede mover el espacio. Yo puedo sacar literalmente estas sillas para otro punto, puedo adaptarlo, como ven aquí, adaptarlo a las circunstancias, ¿cierto? Todo es adaptable, incluso yo puedo sacar la sala infantil, que realmente no es una sala sino un área, la podría sacar a un parque completa, porque hasta las estanterías son móviles, ¿sí? Todo es móvil, todo se puede mover. Y tiene conceptos de inclusión, porque entre otras cosas tiene espacios, por ejemplo, para los emprendedores. Este es un espacio en las bibliotecas que aplica ese principio de la inclusión. Yo tengo que pensar en las minorías, les decía, las minorías, ¿sí? Miren que aquí siguen viendo los libros de portada, ¿cierto? La mayor parte de los libros están de portada. Aquí que están los libros que representan algo para el emprendedor que se va a sentar aquí a hacer videoconferencias. Aquí en la mitad hay un gran televisor que tiene una cámara para videoconferencias que ahí los emprendedores se podrán sentar a hacer videoconferencias y van a mostrar que están en una biblioteca pública como si fuera su oficina, pero atrás había una pequeña frase que dejaba ver que ahí estaban en la biblioteca de Confama. Entonces hay forma de también hacer ver que ellos están en una biblioteca, darles un espacio digno para emprender y darles información para ese emprendimiento. Aunque eran poco representativos en términos de la cantidad de emprendedores que había en el sector, había que darles el espacio para que también lo sintieran como propio. Y decíamos, si es un circo templo, no significa que todo tenga que ser juego y todo sea bulla, todo sea algarabía. No, también se ideó esto que ven en pantalla. Esto es el cono del silencio. Es un mueble diseñado desde cero para estas bibliotecas. Y está inspirado, en efecto, en el cono del silencio del agente 86, del superagente 86, de Maxwell Smart, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese? A ver quiénes son de mi generación. Esa fue la inspiración. No hay salas cerradas, sino que esto es un aislamiento acústico. Yo puedo girar ese cono, ¿sí? Que además tiene autoiluminación y tiene ahí una conexión por si quiero conectar a mi portátil y voy a escuchar un poco menos. No es un aislamiento del 100%, pero voy a sentirme ahí recogido, ¿sí? Y voy a tener un espacio de introyección. Así integramos también la idea de los adultos mayores, que como le pasó a la Biblioteca de Santiago en Chile, grandes amigos, los adultos mayores cuando vieron esta nueva biblioteca empezaron a decir, pero es que aquí hay mucha bulla, es que esto no me gusta, esto no parece una biblioteca. No, aquí hay espacios para ustedes también, ¿cierto? Hay espacios para todos. Una de las cosas que descubrimos, y esto es bien bonito, es que al final quienes más usan este cono no fueron los adultos mayores, sino los jóvenes para estudiar, ¿sí? Los adultos preferían quedarse abajo en las mecedoras, que tienen unas alas para sentirse también abrazado. Todo se pensó hasta el último detalle, los colores, el diseño del mueble. Se sentaban allí, se quedaban dormidos, se mecían y podían escuchar un poco lo que estaba sucediendo. Así que finalmente uno también termina aprendiendo de estos espacios laboratorio. Lo importante, mis queridos amigos, para ir cerrando esto de los principios de cultura digital, es que no olvidemos que lo que las bibliotecas dan es poder. Nosotros no damos acceso al conocimiento de la información. Si ustedes se terminaron creyendo eso que les decían en la escuela, en la facultad, lamento decirles que no, que el acceso a la información y el conocimiento está para algo, está para algo. Y ese algo es empoderar a la comunidad para su propia transformación, ¿sí? O sea que sirve dependiendo de cada comunidad para qué quieran transformarse, para qué querrán transformarse. Pero en principio las bibliotecas entregamos poder. Y miren lo que dice arriba. Está en una frase de una canción de metal. No es un poema de Borges. Dice, libraries gave us power. Las bibliotecas nos dan poder. La Biblioteca Pública de Chicago lo tiene ahí, una biblioteca de las pequeñas bibliotecas de Chicago. Las bibliotecas nos dan poder y, sin embargo, aunque tenemos claro muchos bibliotecarios en el mundo que las bibliotecas nos dan poder, en una de las reuniones IFLA hice una pequeña encuesta, entrevisté a unos 30 bibliotecarios y les pregunté si a sus usuarios le habían preguntado alguna vez qué metas tenían, qué retos se enfrentaban para lograr sus metas y me di cuenta que menos del 20%, de hecho menos del 19% de los bibliotecarios le habían preguntado esto a sus usuarios, ¿sí? Y es que olvidamos que si entregamos poder, ¿ya? Lo entregamos para algo, lo entregamos para que
las comunidades alcancen sus sueños, ¿cierto? Si no les preguntamos cuáles son, vamos a estar un poco desconectados con esa realidad. Y si estamos desconectados, no podemos cumplir nuestra labor fundamental, que si bien es entregar poder, el poder lo entregamos cuando conectamos saberes, cuando conectamos territorios, cuando conectamos personas con autores, cuando conectamos quereres con saberes, ¿cierto? Porque el deseo también es parte de esto, ¿ya? Somos nodos de conectividad para el desarrollo humano. Y ustedes me dirán, Santiago, ¿pero qué es el desarrollo humano? Bueno, hay diversas acepciones, pero en principio parto de la idea de ayudar a conseguir los sueños a las personas, ¿cierto? Llevamos conectando gente desde el principio de las bibliotecas. Desde Asurbanipal, en Nínive, por allá en el 669 a.C., ya lo que hacíamos era conectar a los autores. Allá se guardó la primera narración conocida en la humanidad, ¿cierto? El poema de Gilgamesh. ¿Quién creyera que hoy estamos leyendo eso? Estamos conectándonos con esa realidad, ¿sí? Miren qué bonito. Somos nodos de conectividad para el desarrollo humano. ¿Qué hemos aprendido de Gilgamesh en 2600 años? Cantidades de cosas. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Dirán algunos, para que vamos cerrando. Aquí es donde yo regreso a lo que he promovido durante mi vida profesional. Les he dicho algunas veces, yo empecé estudiando ingeniería, ¿no? Y cuando empecé a trabajar en ingeniería me di cuenta que lo que estaba haciendo era bibliotecología, estaba haciendo ciencia de la información, entonces continué estudiando ciencia de la información. Y luego decidí que mi línea de posgrados iba a ser en marketing. Cuando yo le dije a mi padre que iba a estudiar marketing, él me dijo, usted está muy perdido en la vida, Santiago. Usted empezó estudiando ingeniería, luego se pasó para bibliotecas y ahora va a estudiar marketing. Dígame si no sabe qué hacer. Él no entendía muy bien qué era lo que yo hacía, que estaba ayudando a transformar bibliotecas a través de este concepto. Y aquí es donde yo les digo, el marketing no es una herramienta de comunicación, el marketing no es publicidad, el mercadeo no es para mercadear, no es para mercantilizar. No, señores, el mercadeo de hoy, el buen mercadeo, es centrado en el humano, es pensar en mi lector, en mi usuario, para construir a partir de sus necesidades el concepto de biblioteca y los servicios de la biblioteca. Yo no voy a profundizar en este tema porque es todo un tema, pero la invitación es a que ustedes, sin pretensiones y sin prejuicios, revisen esto del nuevo marketing. Estas diapositivas tienen unos enlaces muy interesantes para ustedes, que las van a tener, ¿vale? Las van a tener. El diseño centrado en el humano se basa en 3 conceptos claves, ¿sí? Y esto toca con el marketing. Primero, parte de la idea de pensar qué quiere mi humano, qué desea, qué necesidades tiene, ¿sí? Luego de pensar si para mí es viable ayudar a resolver esas necesidades, es parte de mi propósito superior, tengo los recursos para hacerlo, y luego es tecnológicamente posible, tengo las técnicas, tengo los elementos para hacerlo. ¿Bien? Si yo logro unir esas 3 cosas, estoy alcanzando innovación centrada en el humano, ¿ya? Y parte empieza por preguntarse por el humano. ¿Quién es mi humano? Y ahí es donde les reitero que el centro del nuevo marketing es su usuario, su lector. ¿Qué deberíamos conocer de él? Los hábitos. ¿Qué hace su usuario? ¿Está en Internet o no está conectado? No está conectado porque no tiene acceso, es decir, porque no tiene infraestructura, no tiene los equipos, no tiene Internet, o porque no sabe cómo hacerlo. Porque es que una cosa es tener disponible la tecnología y otra cosa es saber usarla. En la pandemia nos hemos dado cuenta que la brecha digital sí que es grande. No depende solo de la infraestructura, sino de la alfabetización informacional y mediática, que Jesús Lau, a quien admiro enormemente y lo vi en la charla anterior, les dijo, él no habla de alfabetización, sino de formación en habilidades. ¿Qué tan formados están sus usuarios en esas habilidades? O como lo dijo Ciro hace un tiempo, me encantó también la charla de Ciro, vamos a empezar a usar tecnologías digitales y vamos a pretender, digamos, poder digitalizar los textos para nuestros usuarios cuando ellos no están conectados, ¿cierto? Si vamos a empezar por ahí, ¿vamos a poder enseñarles esos textos a ellos? Si vamos a tener un proceso de transformación digital, ¿vamos a empezar por la digitalización o vamos a empezar por la formación? ¿Cierto? Es
un reto que tenemos como bibliotecas públicas sobre todo. Bien, no solo los hábitos, sino qué prefieren, qué les gusta hacer y cómo se conectan unos con otros. ¿Ustedes tienen Facebook en su biblioteca? ¿Tienen Facebook? ¿Tienen página de Facebook? ¿O tienen un grupo? ¿O simplemente tienen su perfil personal? ¿Han entrado a ver la información que pueden ver de sus seguidores en Facebook? En la sección de estadísticas pueden ver cuál es la edad promedio, dónde viven, qué idioma hablan. ¿Han entrado a ver alguno de ellos en su Facebook personal? Yo, Santiago, llevo muchos años diciendo que la privacidad es un lujo del siglo pasado, que ya no existe, ¿cierto? Y que lo que hay que luchar por hacer no es por que aparezca la privacidad otra vez, porque no va a pasar, eso es un acto de magia que no va a pasar, sino por determinar cómo las organizaciones están usando mis datos, ¿ya? Si yo como bibliotecario empiezo a usar los datos que tengo de mi usuario de la manera adecuada para entregarle mejores servicios y se lo digo transparentemente, puedo a la vez enseñarle qué es eso de la privacidad en este siglo, ¿ya? ¿Qué es eso? Como yo, cuando veo en su Facebook qué páginas le gustan, qué amigos tiene, puedo empezar a determinar qué gustos tiene, ¿sí? Y eso lo hago con una técnica que les voy a dejar aquí. No voy a profundizar en esta porque lo hicimos en otra charla. Pero la primera invitación, cuando se trata de transformar bibliotecas, es a que ustedes estudien a sus usuarios. Si no les ha quedado claro todavía, la invitación es a conocer al usuario, no a pretender que lo conozco, no a tomar decisiones por él, no a decir, es que yo sé que a él le gusta esto. No. Primero, hablo con él, converso, lo estudio. Hay técnicas de estudios de usuarios muy conocidas. Esta es una de ellas. Esta técnica se llama Persona. Fue una adaptación que se hizo para el programa Beyond Access de la Fundación Bill y Melinda Gates, que trabaja con bibliotecas. Este formato fue hecho para bibliotecas. Entonces, se trata de empezar a preguntarle a la gente qué motivaciones tiene, qué sueños tiene y qué barreras tiene para alcanzar los sueños. Y entre tanto le pregunto otras cosas fáciles. ¿Qué dispositivos usa? ¿Para qué usa Internet? ¿Dónde accede a Internet? ¿Qué fuentes de información usa? ¿Dónde vive? ¿Qué ocupación tiene? ¿Cuál es su nivel de alfabetización digital? Todo eso me sirve para crear servicios con él. Pero en principio se trata de estudiarlos. Y aquí van a encontrar un enlace con una presentación que les ayuda. Pero si tienen dudas, ya saben, yo soy @Medellín, ¿sí? O sea, me buscan en Internet, Twitter, Instagram, Facebook, siempre soy @Medellín, y ahí les ayudo a resolver de esta presentación. Otra herramienta clave para terminar. Si les he hablado tanto de la apropiación, de la co-creación, de integrar a la comunidad, no se preocupen, ya hay metodologías para hacerlo. En 2013 adaptamos el Design Thinking, o lo que se llama en español el pensamiento de diseño, y se crea el Design Thinking for Libraries, el Design Thinking para bibliotecas, el pensamiento de diseño para bibliotecas, una técnica, una metodología que se creó junto a los bibliotecarios de la Red Pública de Chicago, junto con IDEO, que es la agencia que creó el Design Thinking con la Universidad de Stanford, y se adaptó para que las bibliotecas pudieran usar una metodología para crear servicios innovadores en un solo día, 8 horas de trabajo. Entonces ustedes, resulta que citan a sus usuarios, a sus tomadores de decisiones, a aquellos de la comunidad que nunca han ido a la biblioteca y les dicen, hoy tenemos una jornada especial, en 8 horas vamos a soñarnos los servicios digitales de la biblioteca. Los citan, usan la metodología de Design Thinking y al final del día tienen servicios diseñados para su biblioteca. Sí, miren qué interesante. Ahí está el enlace y luego podemos hablar de cómo funciona. Ya se ha probado en muchos lugares. Se ha probado, la traducción al español está en esta página. De hecho, cuando ustedes le dan clic en esta diapositiva, les voy a dar un truco. Van a ir a mi carpeta en la que está la traducción al español, porque la traducción la hicimos con nuestro equipo. Por eso, en esa página, cuando vean la traducción al español, está la bandera de Colombia, porque en ese momento nosotros trabajábamos con la fundación y fuimos los colombianos los que hicimos la traducción al español en Washington. Bien, vamos a terminar esta charla con un ejercicio. ¿Sí? Vamos a terminarla con un ejercicio. Este ejercicio les voy a pedir a todos que la hagan. Todos, ¿cierto? Sin excepción. ¿Qué vamos a hacer? Van a ir a esta dirección que hay aquí abajo. Esta dirección. ¿Ven esa dirección que hay allí? ¿Sí? CUTT.ly/tu comunidad. Vamos a ir a esa página web. Todos. Santiago, hay un código QR. Yo he escuchado esos códigos, ¿cierto? ¿Cómo funciona ese código? Facilito. Si ustedes quieren usar el código en lugar de escribir la dirección, saquen su celular,
abran la cámara, ¿cierto? Abran la cámara, apunten con la cámara al código QR, solo apunten, no tomen la foto, solo apunten y vean que les aparece abajo un simbolito, amarillo casi siempre, diciendo que ahí hay un código. Le dan clic en ese simbolito y él los lleva a esta página. En esa página van a escribir, van a ver 3 campos. La pregunta clave es, para ustedes, ¿cuáles son las 3 mayores necesidades de su comunidad? ¿Cuáles son las 3 mayores necesidades de su comunidad? Por favor, escríbanlo rápidamente. Yo voy a cambiar la pantalla, voy a dejar de compartirla, le voy a pedir a nuestro equipo logístico que me permita compartir aquí otra pantalla. Voy a cambiar de una a otra, perdónenme. Y porque lo que quiero es mostrar esto. Muy bien. No sé si están viendo mi pantalla. Bien. ¿Se están viendo las palabras ya? Gonzalo, ¿se están viendo las palabras que está copiando la gente? ¿O no se están viendo? ¿Sí? No te escucho, no sé si me... Veo el QR. Ok, voy a cambiar de Sí. pantalla entonces, voy a cambiar la pantalla. Miren, ya ustedes están respondiendo y miren lo que sucede. Estamos creando juntos una nube de etiquetas. ¿Se dan cuenta? Miren, la nube de etiquetas cambia a medida que ustedes responden. Entonces, si todavía no han entrado a la dirección, recuerden, la dirección es cutt.ly/tucomunidad. Entren ahí y escriban las 3 principales necesidades de su comunidad. ¿Qué necesita su comunidad? Miren lo que dice aquí tan interesante. Información, salud, educación, bibliotecas, está repetido muchísimo. Presupuesto, está repetido muchísimo. Cultura, aprendizaje, una cantidad. Y aparecen palabras más chiquitas que no tienen repeticiones. Las palabras más grandes son las que más repetición tienen. Más gente lo escribe. Las más chiquitas es que menos gente lo ha escrito. Recuerden, la pregunta es, ¿cuáles son las 3 mayores necesidades de su comunidad? ¿Dónde las pueden escribir? En la dirección cutt.ly/tucomunidad. Voy a dejarles estas preguntas al aire. Quienes están escribiendo presupuesto, les cuento cuál era el mantra de la Fundación Gates. El mantra, cada que llegábamos a una biblioteca, ¿qué escribíamos en el tablero grande? Escribíamos, el dinero no es un recurso. ¿Cómo así, Santiago? El dinero no es un recurso. A ver, entonces, ¿para qué los economistas? A ver, ¿es que el dinero sirve para algo o no? Entonces, si yo pido presupuesto, no es porque necesite presupuesto, es porque lo necesito para algo. Pregúntense, ¿para qué necesito presupuesto? Y me dicen, Santiago, para colecciones nuevas. Entonces me voy a preguntar, ¿para qué necesito colecciones nuevas? Y ustedes me dirán, Santiago, es que los alumnos del colegio de mi comunidad vienen a consultar sus tareas y encuentran colecciones de Windows 98. Ah, lo necesitas para las tareas de tus alumnos. ¿Y para qué necesitan ellos tener tareas hechas? Santiago, pues porque quieren ser profesionales. ¿Y para qué quieren ser profesionales? Para mejorar las condiciones de vida de su familia. Hice 5 porqués, hice 5 para qué y llegué al último, que es mejorar las condiciones académicas, las condiciones, perdón, económicas de las familias a través del desarrollo profesional de sus hijos. Cuando yo la biblioteca la creo pensando en eso y no en pedir presupuesto, es muy diferente. ¿Sí? Es muy diferente, porque ahí le doy una razón al dinero. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de educación, cuando hablo de salud, cuando hablo de trabajo, cuando hablo de seguridad, ahí ya estoy hablando de cosas más concretas que algo tan etéreo como el dinero, ¿sí? Que finalmente no existe. ¿Sí? O sea, eso es para algo, ¿ya? Es un concepto muy etéreo. Qué bueno, voy a dejar abierta esta pantalla, si me permiten, mientras pasamos a las preguntas. ¿Sí? Muy bien, Santiago. Sí, en verdad tenemos bastantes preguntas esta noche y antes de las preguntas me gustaría saludar a quienes nos han estado escribiendo de diversos sitios, se han comunicado diciéndonos que están conectados desde el Callao, desde Cajamarca, el COAR de Amazonas, la Universidad Nacional de Altiplano en Puno, desde Arequipa, Puno, Tumbes, desde la Biblioteca del Cusco, la Universidad Nacional de Tumbes, desde Argentina, desde México, Guatemala, Venezuela, Uruguay, en Ecuador, en la Amazonía, en Brasil, Panamá, Honduras, Guatemala, otra vez de diferentes sitios. Santiago, de hecho, pues tu
exposición ha estado bastante interesante. Me parece que lo que hay que siempre resaltar es que tenemos que conocer a nuestro usuario. Y las preguntas que nos han dejado, pues, nos dicen, la evolución de la biblioteca va de la mano con las grandes invenciones de la historia como la imprenta, tecnología, etc. Te hago tres preguntas y las vas contestando, por favor. ¿Qué cargos, digamos, deben conformar el equipo núcleo de una biblioteca? ¿Cuáles roles considerar indispensables? ¿Y cuál es la importancia de la transformación digital frente a la reingeniería de procesos comerciales? Esas tres primeras preguntas, Santiago, por favor. Muy bien. Vamos entonces con la primera, se me olvidó. Me quedé pensando en la segunda y la tercera. ¿Cuál era la primera? Perdóname. La evolución de la biblioteca Sí, va de la mano con las grandes invenciones de la historia como la de imprenta, acuerdo, la tecnología, de acuerdo, etc. era esa. Sí, exacto. Miren qué interesante esa pregunta porque uno de los enlaces que vas a encontrar en mi presentación, quien haya hecho esta pregunta, es precisamente una explicación de cómo la tecnología ha moldeado la cultura alrededor del tiempo. Y la biblioteca es en todo caso un sujeto cultural precisamente inmerso en la sociedad. Entonces, la biblioteca se ha transformado, entre otras cosas, pues gracias a los cambios y a las revoluciones técnicas que hemos tenido. Hoy en día están hablando de la cuarta revolución industrial. ¿Han oído hablar ustedes de eso? El 4RI, cuarta revolución industrial. Y básicamente se está hablando de cómo la tecnología digital incide en la revolución industrial. Pero hemos pasado por otras revoluciones. Cada una representa también escalas de cambios entre los paradigmas bibliotecarios. Yo podría decirles que en Nínive, en la biblioteca de Surbanipal, el principio era la recolección. Voy a recolectar información para el futuro. Luego en Alejandría, 300 años después, el principio pasó a ser la creación. Como yo con lo que tengo creo algo, ¿cierto? Porque resulta que Ptolomeo II, que fue el que creó la Biblioteca de Alejandría, no solamente creó la biblioteca, sino un museo y un laboratorio al lado de la biblioteca. O sea, la biblioteca era biblioteca, museo, laboratorio. Y todos los textos que pasaban por Alejandría se quedaban allí. ¿Pero para qué? Para que sus científicos los estudiaran y produjeran algo con ellos. Entonces ahí nace, miren, ahí estamos en una ruptura entre el momento en el que digamos, las civilizaciones inventan la lengua escrita, estamos hablando de Mesopotamia, hasta que nace o digamos se amplifica la potencia comercial del mundo occidental, y Alejandría se convierte en el centro de ese mundo, gracias a Alejandro Magno precisamente, que reúne todo esto. Entonces ese primer concepto de globalización se ve reflejado en esa Alejandría, en esa biblioteca. Luego damos un salto, voy a dar un salto hasta las bibliotecas de la Alta Edad Media, digamos monásticas, en el que nace la idea del control de la información, ¿cierto? Y la iglesia en Occidente es quien controla la información y el acceso. Luego voy a dar un salto hasta la Revolución Francesa, en el que el renacimiento del concepto de ciudadano hace que las bibliotecas se conciban como un lugar para el acceso de todos, ¿cierto? Y luego pues vemos a finales del siglo pasado cómo la biblioteca pasa de ser un lugar de organización del conocimiento, que fue como con lo que nació la idea de la documentación y la bibliotecología, la idea de organizar todo el conocimiento humano. Pasamos de ser un esquema organizativo a un esquema de acceso para el uso. O sea, volvemos irónicamente al concepto de Alejandría, ¿cierto? Con un poquito más de apertura. Somos cíclicos, pero en efecto concuerdo. Esto la biblioteca representa la sociedad en la que está inmersa. Lo que sí deberíamos ser, citando o recordando mejor a Robert Endeana, a quien le rindo un tributo, que falleció hace poco en medio de esta pandemia. Con él tuvimos un muy bonito podcast en Infotecarios, y resulta que él nos decía que unos estudiantes brasileños propusieron que los bibliotecarios teníamos que ser agentes desestabilizadores. Yo creo que ese papel lo tenemos que recuperar, ¿cierto? O sea, cuando estamos sujetos a cambios generacionales como los que vivimos, tenemos que ser los que siempre cuestionan, ¿cierto? Con argumentos, eso sí. Los que no tragamos entero, los que leemos el mundo desde una perspectiva crítica. Así que la respuesta corta es sí, pero estamos para desestabilizar, ¿cierto? Esa es la cuestión. La segunda pregunta, Gonzalo, vas a tener que repetírmela porque es que, mejor dicho, yo con esta diarrea mental. ¿Cuál era la Claro, segunda? claro, cómo no. La leo en un minuto. La segunda pregunta era, ¿qué cargos
debe conformar el equipo núcleo de una biblioteca? ¿Cuáles roles considerar indispensables? Perfecto. Mira, esto depende básicamente de tu biblioteca. La verdad es que la realidad latinoamericana, en la realidad iberoamericana en general y casi que todo el sur, no solamente Latinoamérica, sino África, el subcontinente asiático y parte de Oceanía, tienen un bibliotecario en una biblioteca pública. Entonces el bibliotecario es lo que en Colombia llamamos el todero, ¿cierto? Si nosotros fuéramos a elegir desde la perspectiva del marketing, y te lo digo ya como una persona que trabaja con el marketing centrado en el humano, yo diría que tiene que haber mínimamente una persona que atienda las necesidades bibliotecarias, o sea, que preste el servicio, ¿cierto? Una persona que estudie al usuario, y estoy hablando de las funciones específicas, una persona que todo el tiempo esté analizando al usuario, revisando tendencias, mirando qué pasa, ¿cierto? Y construyendo con ese usuario la biblioteca, que puede no ser necesariamente la persona que está prestando el servicio, y en todo caso tendría que haber una función administrativa. Yo diría que esas son las tres funciones fundamentales en la biblioteca hoy: la observación, el análisis y la adopción de lo que mi usuario necesita y quiere desde la perspectiva de mi propósito como biblioteca, la prestación del servicio y la administración del espacio. Esos tres roles pueden estar en una sola persona o podrán ser tres roles diferenciales, ¿cierto? Estoy simplificando mucho el asunto, pero atendiendo que nuestras bibliotecas son casi siempre limitadas, sobre todo en recursos humanos, ¿bien? Y la tercera pregunta tenía que ver con la transformación digital, ¿verdad? Sí, Sí, nos preguntan, ¿cuál es la importancia de la transformación digital frente a la reingeniería de procesos comerciales? muy bien. Muy bien, entonces resulta que aquí hay una cascarita, diríamos nosotros, una cascarilla en un parcial, ¿cierto? En un examen. Diría, la transformación digital muchas veces está asociada en efecto a procesos comerciales, a procesos, digamos, mercantilistas o capitalistas. La idea de digitalizarse para optimizar, para la eficiencia o para la eficacia, esos conceptos tan capitalistas o mercantilistas. La verdad es que podrás, podrás haber escuchado, quien haya hecho esta pregunta, podrá haber escuchado que la transformación digital parte de precisamente amplificar las utilidades para las organizaciones. De eso parte esta disciplina. Pero lo que se nos olvidó a los que fundamentaron esta disciplina es que las organizaciones sociales también tenemos unas utilidades que son representadas precisamente en el retorno social, ¿cierto? En el retorno social de nuestra inversión. No se trata de lo que se conoce como ROI, retorno por inversión, return of investment, sino retorno de expectativa, de lo que espera la gente, ¿cierto? De nosotros. Desde esta perspectiva es desde la que yo aplico la transformación digital. Es decir, mi organización lo que hace es transformar la comunidad y entender que la biblioteca, como una organización social y pública muchas veces, tiene que tener y garantizar unos servicios básicos gratuitos y libres. ¿Sí? El acceso a la información y el conocimiento es en todo caso libre y abierto. Pero también cuando nos digitalizamos o cuando nos apropiamos de principios de la cultura digital, aprendemos que la biblioteca puede tener servicios pagados, ¿sí? Entonces, uno de los puntos que estamos desaprovechando las bibliotecas en el mundo es la capacidad que tenemos para conocer a nuestros territorios y poder entregarle a los gobiernos o a las organizaciones una información territorial que sirva para mejorar su impacto en la comunidad. Santiago, ¿estás hablando de vender los datos personales? No, no estoy hablando de precisamente de atentar contra la privacidad, porque nosotros como bibliotecarios sí que promovemos precisamente el uso correcto de la privacidad. Hablo de precisamente realizar a través de nuestros conocimientos que ya tenemos por muchos siglos afianzados, realizar estudios de mercado en nuestra comunidad que permitan segmentar, determinar realidades, determinar necesidades, crear agendas colaborativas, crear mapas de calor y que eso pueda ser sujeto de venderse a organizaciones y gobiernos, ¿ya? Sin personalizar los datos, ¿cierto? Sin personalizar los datos, sino en escala global. Somos las redes de bibliotecas, ojo, somos una de las entidades públicas y sociales que más números tiene en el mundo. Hay más bibliotecas en el mundo que hospitales, ¿sí?
¿Cómo es que nosotros no hemos creado una gran red colaborativa para generar Big Data entre nosotros y poder crear datos abiertos entre todos que puedan ayudarnos a sostenernos como organización? ¿Sí? Eso sucede por la digitalización. Eso sucede y se da gracias a eso, esa conexión se da por la digitalización, ¿vale? Bien, antes de la siguiente pregunta, el cierre, porque quería dejarlos con la nueva etiquetas, ahora se las vuelvo a mostrar. El cierre es este mensaje. Un bibliotecario entrenado es como un poderoso motor de búsqueda con corazón. ¿Cierto? Yo no creo, es más, yo estoy seguro que a los buenos bibliotecarios no los va a reemplazar la tecnología, porque los buenos bibliotecarios tienen algo que las máquinas no tienen: empatía. La empatía, la capacidad de reconocer al otro como un ser humano, sujeto de mi escucha, de mi atención, de mi reconocimiento, es lo que nos hace bibliotecarios. Así es como podemos entregar no conocimiento e información, sino transformación social. Aquí encuentran la presentación. Quienes preguntaron ya está al aire. Algunos curiosos vieron este enlace en la segunda diapositiva. Los curiosos ya pudieron entrar a ver la presentación. Los que no, aquí tienen el enlace de la presentación, ya está en vivo. Pueden entrar, ya la pueden poner en el chat, la pueden compartir en internet, donde quieran. Ahí está la presentación con todos los enlaces dentro de ella. Y mis datos de contacto. En algún momento de mi vida tuve pelo, tuve cabello, sí, tuve pelo. O sea, créanme, sí, aunque ya en mis fotos no aparezca con él, tuve pelo, ya jugaba con teléfonos, aunque de juguete, y ustedes ya saben usar los códigos de QR porque les acabo de enseñar a quienes no sabían. Así que si ustedes escanean este código van a encontrar mis datos personales, incluso mi WhatsApp. Caramba, ¿no? Ahí está. Ahora sí, las otras preguntas. Gonzalo. Tenemos saludos, además del director municipal Gustavo Pérez Ocampo de Cusco, que por cierto fue una de las bibliotecas reconocidas por la Biblioteca Nacional debido a su larga trayectoria y servicio a su comunidad. Saludos desde Piura, Huánuco, Arequipa, Chimbote, Chachapoyas, Panamá, México, Costa Rica, Paraguay, Sucre, desde el Colegio Institución Educativa José María Arguedas, desde Huancayo, Bogotá, y un sinfín de sitios más. Nos quedan varias preguntas. Santiago, ¿qué podemos hacer en las bibliotecas universitarias donde no se apoyen estas ideas? Solo es importante las actividades que tienen que ver con bases de datos, nos dicen. A ver, yo pongo en cuestión, yo cuestiono ese asunto, ¿cierto? ¿Por qué? Claro, el asunto con las bibliotecas, y no solo con las académicas, sino con cualquier biblioteca, es que nosotros mismos nos hemos restado valor, ¿sí? Porque no demostramos a quienes toman decisiones en dónde podemos incidir. No digo que tú lo hayas hecho, quien hizo la pregunta, sino que seguramente antes de ti algunos bibliotecarios pasaron y dejaron demostrar en qué momentos de lo académico influye una biblioteca. Y te pongo el ejemplo de una biblioteca en la que hace muchos años dimos una conferencia, que lo que hizo fue sacar el conocimiento de la biblioteca. Esta biblioteca lo primero que hizo, que fue en lo que lo ayudamos, este sistema de bibliotecas en la Florida, lo que hizo fue reunir a los bibliotecarios, a los investigadores, a los docentes, a los administrativos y a los estudiantes en un proceso de co-creación. Y decirles, bueno, ¿ustedes cómo están consultando sus tareas? ¿Cómo están haciendo sus investigaciones? ¿Qué fuentes están consultando? Y salieron varios servicios, y te voy a contar algunos de ellos. Primero, las bibliotecas inciden en el currículo. Los bibliotecarios se sientan con los docentes a construir cada currículo semestralmente, ¿sí? Para saber qué bibliografía pueden encontrar en la biblioteca y en las bases de datos que tienen. Segundo, cuando hay cambios curriculares de gran alcance, los bibliotecarios están sentados también en los comités en los que hay cambios curriculares, porque están enterados de las tendencias, ¿cierto? Estoy hablando desde la perspectiva docente. Desde la perspectiva del investigador, los bibliotecarios están al tanto y enseñando los principios bibliométricos y cienciométricos para el impacto de las producciones científicas de la universidad. Están enseñando a crear mejores artículos para tener mayor impacto, a presentarse a revistas, a hacer citas bibliográficas, o sea, que incide básicamente en el índice de la biblioteca de la ciencia que ésta produce. Y desde la perspectiva del estudiante, la biblioteca se conectó con Google para aparecer mejor en las búsquedas, hizo SEO, se llama SEO, ¿cierto? Es básicamente el mejoramiento, la optimización de sus páginas para aparecer directamente en la búsqueda, pero además hizo algo radicalmente diferente. Creó una aplicación que es la aplicación de la universidad, y los alumnos descargan la aplicación de la universidad, detectan qué parte del campus están
Y cuando un alumno llega a su clase, a una hora determinada, como la biblioteca tiene acceso a saber en qué semestre va cada alumno, y tiene acceso al área en la que le dice en qué aula se da cada clase, entonces la biblioteca sabe exactamente qué está viendo esa persona a esa hora en ese lugar y le envía una notificación con los textos que puede usar en ese momento. ¿Sí? Y le dice, además tenemos estos textos impresos. Entonces geolocaliza en todo su campus la información que tiene disponible la biblioteca. ¿Ya? Y empezó a generar un índice de uso de la información 4 o 5 veces superior con dinámicas como esta. ¿Ya? Ahí te di algunas claves, ¿no? Sentar a la gente que toma decisiones con la gente que está en la biblioteca, con el usuario y con el no usuario. Un poco lo que decíamos del Design Thinking for Libraries. Muy bien, Gonzalo. Santiago, hablaste que los bibliotecarios somos los que nos transformamos a través de la tecnología, es decir, los hábitos, las capacidades, etc. ¿Qué nos puedes decir de la accesibilidad a partir del trato de los usuarios? Te escuché muy entrecortado, Gonzalo. Qué pena, ¿me repites la pregunta? Claro, claro, cómo no. Decía Santiago, hablaste que los bibliotecarios somos los que nos transformamos a través de la tecnología, es decir, los hábitos, las capacidades, etc. ¿Qué nos puedes decir de la sensibilidad a partir del trato de los usuarios? Fundamental. Precisamente por eso ese cierre de la empatía, ¿no? Es decir, aquí hay una cosa que se ha puesto en contraposición muchas veces, y es una falsa contraposición. O sea, lo decía Pierre Levy cuando hablaba en su libro sobre lo virtual, que entendemos que lo virtual es opuesto a lo real, y ahí no hay tal oposición. Lo virtual es una extensión de la realidad. Cuando yo hablo de experiencias virtuales, tendría que hablar de cómo yo, en lo virtual, amplifico la experiencia presencial de mi biblioteca. Santiago, ¿eso qué tiene que ver con los usuarios? Tiene que ver con que el uso de tecnologías no tendría por qué disminuir mi empatía, ¿cierto? O sea, no podemos contraponer uno a lo otro. Claro, y decimos, Santiago, es que resulta que las redes sociales han despersonalizado las relaciones, ya los chicos pues tienen 5,000 amigos en Facebook y no los ven. Ese es su concepto de amistad. Ese es su concepto de amistad. El nuestro era salir a jugar a la pelota con nuestro compañero en la calle. El suyo es jugar LOL, jugar League of Legends, ¿cierto? Y para eso él es un amigo. Cuando yo hablo de empatía, hablo también de entender el mundo desde la perspectiva del otro. Entonces no puedo descalificar, ¿cierto?, la identidad del otro a partir de lo que el otro hace, ¿ya? Ese entendimiento del otro es, y muy bien tú lo dijiste quien hizo la pregunta, el valor fundamental que está por encima de la tecnología, ¿ya? Yo no necesito tampoco tener tecnología que mi usuario no tiene si esto no me va a permitir potenciar mis servicios. Y lo pongo en otro ejemplo que he dado en otras ocasiones. Una pequeña biblioteca rural en Colombia, en el campo, atendía a 30, 40 campesinos cultivadores de aguacate y de maracuyá, la fruta de la pasión, ¿no?, le dirían algunos. Resulta que esta bibliotecaria solo tenía internet en su casa y sus campesinos solo tenían celulares de baja tecnología. Ella dijo, ¿qué puedo hacer para llevarles información que afecte positivamente sus vidas? Cada noche consultaba el pronóstico del clima y le enviaba a sus 40 bibliotecarios el pronóstico del día siguiente. ¿Ustedes creen que eso no transforma la vida de un campesino? Puede planear su vida, puede planear qué va a suceder si sabe que va a llover. Y eso lo hizo sin alta tecnología, entendiendo qué podía cambiarle el otro. Luego amplió el servicio y empezó a enviarles el costo de sus cosechas en el mercado, pero también el precio de venta para el público. Entonces ya ellos tenían cómo ir a negociar con la gente del mercado. Son acciones muy simples, pequeñas, que aunque pequeñas, son significativas porque parten de la empatía, ¿vale? Gonzalo. Bien, Santiago, nos hemos quedado con algunas preguntas más por contestar, pero el tiempo ya nos ha ganado, así que invitamos a los amigos o las amigas que han estado presentes hoy. Tienen ahí las redes sociales de Santiago, seguramente, como él ya lo ha dicho además, estará muy atento a cualquier otra pregunta que se le pueda formular por alguna de sus redes. Pues queda más que agradecer a todas las personas que siguen la conferencia. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos en los que debemos permanecer en casa.
Todas las sesiones están siendo grabadas y figurarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Los esperamos y las esperamos en nuestra próxima sesión el miércoles 9 de septiembre, fecha donde la doctora Clara M. Chu conversará sobre el tema Bibliotecas con comunidad, afirmando el ser, pertenecer y llegar a ser. Gracias por su participación.